Un veterano se alejó del mundo después de que su matrimonio se desmoronó, llevando solo un petate gastado, un silencio pesado y un leal pastor alemán. Cuando él heredó la vieja casa de su abuela en una isla invernal profunda en el bosque, él no fue allí para empezar de nuevo. Él fue allí para desaparecer. Pero el perro comenzó a notar lo que nadie más podía: viento que mentía, bosques que doblaban dirección y advertencias que venían antes del peligro. Y en el corazón del invierno, luces comenzaron a aparecer donde no debería haber habido ninguna, revelando no abandono, sino el plan tranquilo de Dios esperando en la nieve. Antes de que comencemos, dinos de dónde estás viendo. Y no olvides dar like y suscribirte a Historias que Sanan. Invierno cerró su puño alrededor del bosque norteño, sellando el lago en hielo opaco y silenciando el mundo debajo de nieve que caía. Logan Carter dejó el ejército. La forma en que él había aprendido a dejar la mayoría de las cosas, silenciosamente, sin ceremonia, sin pedir a nadie que entendiera. A los 39, él era alto y de hombros anchos, construido por años de llevar peso que nunca estuvo destinado a ser suave. Su cara era angular, mandíbula dura, como si tallada de piedra vieja, con una barba corta, oscura, enhebrada con gris prematuro, que él nunca se molestó en recortar limpia. Ojos azul acero hundidos lucían calmados a extraños, pero aquellos que lo conocieron una vez habrían reconocido la distancia en ellos. La forma en que su atención siempre parecía medio paso removida del presente. La explosión en el extranjero había tomado más que cartílago de su rodilla y fuerza de su hombro izquierdo. Había tomado su hábito de creer que el mundo se quedaría quieto si él lo hacía. Su matrimonio terminó de la misma forma en que sus despliegues siempre habían terminado, repentinamente y sin espacio para negociación. Sarah Carter había sido paciente más tiempo del que la mayoría habría logrado. Ella era alta y delgada con piel clara que se quemaba fácilmente en verano y nunca realmente se calentaba en invierno. Su cabello castaño claro caía justo más allá de sus hombros, usualmente recogido en un nudo suelto que se soltaba por la noche. La cara de Sarah era suave en reposo, casi gentil, pero la decepción agudizaba sus rasgos cuando se asentaba, especialmente alrededor de sus ojos. Ella amaba silenciosamente, constantemente, y por mucho tiempo ella creyó que el amor era suficiente para anclar a un hombre que había aprendido a desaparecer dentro de sí mismo. La noche que ella se fue, ella no lloró ni gritó. Ella empacó metódicamente, dejando la casa intacta, pero vaciada de significado. Su nota era breve, escrita en letra cuidadosa. No puedo seguir esperando que regreses de lugares que no puedo seguir. Logan la dobló una vez y la colocó sobre el mostrador. Algunas verdades no necesitaban argumento. Cuando la carta del abogado llegó semanas después, Logan la leyó, de pie en la cocina, donde ecos aún perduraban. La noticia era simple. Su abuela, Eleanor Carter, había fallecido meses antes y él había heredado su propiedad remota, una vieja casa de madera en una pequeña isla situada en un lago boscoso muy al norte. Eleanor había sido una mujer tranquila, práctica, observadora, más cómoda observando patrones climáticos que personas. Logan recordaba sus manos, siempre oliendo ligeramente a savia de pino y hierro, y su hábito de escuchar más tiempo del que hablaba. Ellos no habían sido cercanos, pero se habían entendido el uno al otro de la forma en que la gente solitaria a menudo lo hace. Él vendió lo poco que poseía, empacó un petate desgastado por el clima y condujo hacia el norte sin decirle a nadie. El único compañero que trajo fue Kaiser. Kaiser era un pastor alemán de 6 años, grande y poderosamente construido,
con un grueso doble pelaje negro y de color sable profundo cepillado con plata. Su hocico había comenzado a palidecer, dándole un aire de edad temprana y autoridad tranquila. Ojos ámbar rastreaban todo, movimiento, sonido, ausencia, con enfoque disciplinado. En servicio, Kaiser había trabajado en detección de explosivos y patrulla perimetral junto a Logan, moviéndose con precisión controlada en lugar de agresión. La jubilación no lo había suavizado, solo había estrechado su atención a lo que importaba. Donde Logan se retiró del mundo, Kaiser lo observaba como si alguien tuviera que recordar. El lago ya se estaba congelando cuando Logan llegó al muelle. Él tomó la pequeña lancha a través del agua lenta, el hielo crujiendo suavemente a lo largo del casco como una protesta contenida. Nieve caía en capas constantes, borrando la costa detrás de él, hasta que la isla pareció surgir de la nada. La casa se asentaba en una cresta baja respaldada por un denso bosque de pinos y mirando al lago como un viejo centinela. Su techo era empinado, construido para nieve pesada, y sus troncos oscurecidos encajaban con un cuidado que hablaba de un tiempo en que la gente construía para perdurar en lugar de impresionar. Logan apagó el motor y pisó el muelle. El frío mordió a través de su abrigo, afilado y honesto. Kaiser saltó tras él, luego se detuvo. Su cuerpo se puso rígido, orejas levantadas, cola quieta. Él miró hacia la línea de árboles del este, no gruñendo, no ladrando, solo escuchando. Logan frunció el ceño. Kaiser había despejado edificios bajo fuego y caminado con calma a través de un caos que rompía a los hombres. Él no era un perro dado a la imaginación. Tranquilo, Logan murmuró, aunque su propio pecho se apretó sin permiso. Ellos subieron el sendero juntos. La puerta de la casa estaba sin llave, justo como Eleanor siempre había dejado las cosas. Adentro, el aire estaba frío pero limpio. Leña apilada ordenadamente junto al hogar, muebles intactos, sin polvo lo suficientemente grueso para sugerir abandono. Logan se sintió inquieto por eso más de lo que se habría sentido por la descomposición. Se sentía como si la casa hubiera estado esperando. Esa noche, mientras Logan encendía el fuego, ambos fuego y escucharon al viento deslizarse a través del lago congelado. Kaiser se negó a acostarse. Él se posicionó cerca de la puerta, cabeza arriba, ojos rastreando sonidos que nunca llegaron completamente. Logan se sentó con su espalda contra la pared, el agotamiento tirando de él, y se preguntó por qué un lugar destinado a la desaparición se sentía tan alerta. Él había venido aquí para dejar de explicarse, para dejar que el mundo olvidara su nombre. Afuera, la nieve continuó cayendo, paciente y minuciosa. En la isla, algo lo recordó de todos modos. La casa se alzaba más alta de lo que Logan recordaba desde la orilla, su parte trasera presionada contra el bosque de pinos, y su frente observando el lago mientras el hielo se cosía a sí mismo en lentas, pacientes costuras. La mañana reveló lo que la noche solo había sugerido. Este lugar no estaba abandonado. Dentro del hogar de piedra estaba barrido limpio, la leña apilada por tamaño y sequedad. Las ventanas selladas lo suficientemente fuerte como para que el frío presionara contra el cristal sin encontrar una manera de entrar. Logan se movió de habitación en habitación con la cautela de un hombre entrando en un recuerdo que él no poseía completamente. El sentimiento lo inquietó. Él había venido aquí para borrarse a sí mismo, no para ser recibido. La idea de que la casa había estado esperando hizo que su pecho se apretara de una manera que él se negaba a nombrar. Kaiser siguió de cerca, pero se detuvo justo antes del umbral cada vez que Logan salía, posicionándose entre la puerta y el bosque,
como un soldado asignado a un puesto. Su postura era rígida pero controlada, orejas erguidas, cabeza ligeramente bajada, ojos fijos en espacios donde nada parecía moverse. Logan notó el patrón inmediatamente. Kaiser no tenía miedo. Él estaba atento. La primera noche había sido inquieta, pero la segunda trajo algo más extraño. El viento cambió poco después del anochecer. No más fuerte, no más ruidoso, solo diferente. El sonido comenzó a comportarse mal. El crujido del hielo en el lago hizo eco como un movimiento distante detrás de los árboles. El crujido de las ramas llegó de la dirección equivocada. Logan lo probó pisando el porche y aplaudiendo una vez. El sonido regresó tarde, distorsionado, como si el bosque se hubiera tomado un momento para decidir dónde pertenecía. Años atrás en el extranjero, Logan había aprendido cómo la desorientación se infiltraba, no como pánico, sino como duda. Él lo sentía ahora, sutil y persistente. Él encendió la radio, escuchando por actualizaciones del clima, charla de guardabosques, cualquier cosa que anclara el sonido al significado. El dispositivo crepitó, atrapó media voz, luego se apagó sin previo aviso. Él lo golpeó una vez, 2 veces, luego lo apagó. La tecnología falló en el frío. La gente fallaba más rápido. El sueño vino en tramos superficiales. Logan soñó con corredores que se estrechaban mientras él caminaba, de voces llamando su nombre desde detrás de las paredes. Cada vez que él se movía, Kaiser estaba despierto, ojos ámbar reflejando la luz baja del fuego, pecho subiendo lento y constante. Cerca del amanecer, Logan subió las estrechas escaleras al desván y encontró el cuaderno encuadernado en cuero guardado dentro de una caja de hojalata en un estante junto a frascos de clavos oxidados y cordel. El cuaderno olía a humo y papel viejo. La escritura adentro era precisa y sin sentimentalismos, líneas ligeramente inclinadas a la derecha, como si escrita por alguien que no desperdiciaba nada, ni siquiera el movimiento. Las entradas estaban fechadas pero eran irregulares, observaciones en lugar de pensamientos. Dirección del viento sobre el lago, doblando el sonido hacia la cresta oriental, niebla entrando sin aviso cerca del anochecer, hielo adelgazando impredeciblemente donde las corrientes se encontraban con la piedra. Varias páginas estaban dedicadas a lo que Eleanor había etiquetado simplemente como caminos falsos, áreas donde los viajeros tendían a dar vueltas sin darse cuenta. La misma frase apareció una y otra vez, subrayada con tranquila insistencia. No confíes en tus oídos cuando el viento venga del este. Logan cerró el cuaderno y se apoyó contra la pared, respirando lentamente. Su abuela nunca había sido dramática. Si ella escribía algo, importaba. Él intentó desestimar la inquietud que crecía en él como agotamiento, el regusto de una vida que él no había procesado completamente. Pero cuando él bajó las escaleras, Kaiser estaba parado en la ventana este, cuerpo tenso, cola quieta. La nariz del perro rozó el cristal, empañándolo ligeramente. Logan se unió a él, escaneando la línea de árboles. Nada se movió. Ninguna huella estropeó la nieve. Y sin embargo, la sensación de ser observado se presionó de nuevo, no amenazante, sino deliberada, como atención dada peso. Más tarde esa mañana, Logan se aventuró a lo largo del perímetro de la isla. El sendero que Eleanor había despejado una vez todavía era visible debajo de la nieve, marcado por piedras colocadas a intervalos regulares. Cerca del borde oriental, Kaiser se detuvo abruptamente y se negó a avanzar. Logan probó el suelo adelante con una rama larga y observó el hielo moverse debajo de una delgada capa de nieve. Un paso más y él habría roto a través del agua negra. Kaiser no miró atrás.
Él simplemente se sentó y esperó, satisfecho. Logan exhaló lentamente, las comisuras de su boca elevándose en una sonrisa sin humor. «Está bien», él murmuró. «Tú notaste primero». De vuelta adentro, la casa se asentó alrededor de ellos con crujidos silenciosos mientras la temperatura bajaba de nuevo. Logan encendió el fuego y leyó más del cuaderno, uniendo un mapa de precauciones en lugar de rutas. Esto no era una guía destinada a guiar a la gente a través de la naturaleza salvaje. Estaba destinada a alejarlos de lo que los mataría. La realización aterrizó más pesada de lo que él esperaba. Eleanor no había vivido aquí para escapar del mundo. Ella se había posicionado entre él y algo peor. Esa noche, el viento regresó del este. Kaiser ocupó su puesto junto a la puerta sin orden, músculos relajados pero listos. Logan se sentó a la mesa, cuaderno abierto, escuchando el sonido doblarse y deslizarse a lo largo de las paredes. Él pensó en Sarah entonces, en la forma en que ella solía mirarlo desde el otro lado de una habitación, como si midiera la distancia que él no podía cruzar. Él había sido bueno para irse. El ejército le había enseñado eso. La casa, sin embargo, parecía estar haciendo una pregunta diferente, una que él no estaba aún preparado para responder. Afuera, el lago gimió mientras el hielo apretaba su agarre. Adentro, el fuego ardía constante. Logan cerró el cuaderno y apoyó sus manos planas contra la mesa, dándose cuenta de que, fuera lo que fuera este lugar, no había sido construido para la desaparición. La tormenta llegó antes de los pronósticos, no con sirenas de advertencia o acumulación gradual, sino con un borrado repentino de bordes. Nieve impulsó de lado a lado a través de la isla, aplanando la profundidad y tragando la distancia hasta que el lago, el bosque y el cielo se mezclaron en una sola superficie cegadora. Logan aseguró las persianas y alimentó el fuego con eficiencia practicada, recordándose firmemente, repetidamente, que la supervivencia era el único contrato que él había hecho con este lugar. Él no había venido a salvar a nadie. Él había venido a soportar el invierno y dejar que el resto pasara de largo. Kaiser, sin embargo, no aceptó esa premisa. El comportamiento del pastor alemán cambió a medida que la luz se desvanecía, sus movimientos apretándose en circuitos cortos e inquietos que trazaban líneas invisibles a través del suelo de la cabaña. Sus uñas hicieron clic contra la madera, su nariz presionada contra la rendija debajo de la puerta. Y desde lo profundo de su pecho salió un sonido bajo que no era ni ladrido ni gruñido, sino algo más viejo y más urgente. Una llamada destinada a alguien que entendía cómo escuchar. Logan sintió el peso de ello asentarse detrás de sus costillas. Él abrió la puerta y el viento lo golpeó de lleno en la cara. Frío lo suficientemente afilado para robar aliento y pensamiento por igual. Nieve quemó sus ojos. Kaiser avanzó sin dudar, correas del arnés desapareciendo bajo el blanco, y Logan siguió porque la alternativa, quedarse, de repente se sintió menos honesta. Ellos se movieron hacia los pinos donde el sonido se doblaba y regresaba tarde, donde la tormenta ocultaba la pendiente y disfrazaba el peligro como terreno abierto. Logan se ancló al movimiento de Kaiser, confiando en las diagonales deliberadas y las paradas repentinas del perro. La forma en que él evitaba huecos enmascarados por la acumulación de nieve y bordeaba el filo oriental donde el cuaderno había advertido que el sonido mentiría. El mundo se estrechó a aliento y pisada, y la forma oscura adelante. Cuando Kaiser se detuvo abruptamente debajo de un abeto caído, Logan casi colisionó con él. El perro se agachó y comenzó a cavar con urgencia controlada. Nieve arrojada hacia atrás en arcos limpios. Debajo de la rama yacía un pequeño cuerpo acurrucado apretado contra el frío.
El niño no podía tener más de 10 años, delgado y de hombros estrechos, con cabello oscuro, apelmazado a su frente por el hielo. Su chaqueta, delgada, moderna, azul, estaba rasgada en una manga, exponiendo piel quemada en carne viva por el viento. Sus labios llevaban un leve tinte azul que apretó la mandíbula de Logan. Kaiser se acostó inmediatamente junto a él, presionando su peso completo cerca, ojos ámbar suavizándose mientras su cuerpo irradiaba calor. Logan trabajó por instinto. Él despejó la vía aérea, verificó la respiración, encontró un pulso que era débil pero constante. «Quédate conmigo», él dijo, aunque el niño no respondió. El nombre vino después. Por ahora el niño era simplemente alguien vivo que se había quedado sin tiempo. Logan lo envolvió en su abrigo y comenzó el ascenso de regreso. Cada paso una negociación con la tormenta y su propia rodilla, que gritaba en protesta como para recordarle viejos límites. Kaiser se mantuvo cerca, nunca agobiando, nunca dejando su lado, corrigiendo el rumbo cuando el viento intentaba desorientar. La puerta de la cabaña se cerró detrás de ellos con una finalidad que se sintió ganada. Adentro, el calor regresó lentamente, cautelosamente, mientras Logan se quitaba capas mojadas y ponía mantas, cuidadoso de no chocar la piel fría con calor repentino. El niño tosió, un sonido débil, y Logan se permitió un respiro controlado de alivio. Cuando los ojos del niño se abrieron por fin, eran marrones y desenfocados, rastreando a Kaiser primero antes de posarse en la cara de Logan. «Noah», él susurró, voz apenas allí. «Noah Bennett». Logan asintió una vez. «Estás a salvo», él dijo, aterrizando las palabras con una calma que él no sentía del todo. «Soy Logan. Este es Kaiser». Kaiser levantó su cabeza al sonido de su nombre, cola golpeando una vez. Luego se acomodó de nuevo, paciente y presente. Los dedos de Noah se apretaron en el pelaje del pecho de Kaiser, como si se anclara a lo único sólido que quedaba en el mundo. Entre sorbos de agua tibia y largas pausas, la historia surgió en fragmentos. Noah había estado acampando con sus padres en el borde continental cuando el clima cambió. Su padre, Mark Bennett, un hombre de hombros anchos en sus tempranos 40 con un temperamento rápido agudizado por el agotamiento, había discutido con su madre, Emily Bennett, alta y pálida, con cabello oscuro recogido en una trenza práctica y un hábito de estabilizar a otros incluso cuando ella misma se estaba desmoronando. Cuando el GPS falló y el coche se negó a arrancar, Mark había ido a buscar ayuda, prometiendo que sería rápido. Emily le dijo a Noah que se quedara. La tormenta se tragó la promesa entera. Noah intentó seguir huellas que desaparecían mientras él pisaba. El pánico hizo cada sonido más fuerte, cada dirección equivocada. Logan escuchó sin interrupción, reconociendo la cadencia del miedo y la forma en que doblaba el tiempo. Él marcó el sendero afuera una vez que las peores ráfagas cedieron, atando tela a las ramas para que no desapareciera de nuevo. Luego regresó para mantener el fuego constante durante la noche. Él no durmió. Kaiser lo hizo solo en turnos, siempre entre la puerta y el niño. Cuando el amanecer finalmente se filtró como una sugerencia gris en lugar de luz, Noah durmió con color regresando a sus mejillas, una mano aún enterrada en el pelaje de Kaiser. Logan se sentó a la mesa, manos envueltas alrededor de una taza que humeaba y se enfriaba desapercibida, dándose cuenta de que la pregunta que él había evitado ya no era teórica. La isla la había preguntado en voz alta, y él había respondido con sus pies en la nieve. La mañana llegó sin calor, luz filtrándose a través de la nube como una disculpa vacilante. Noah despertó lentamente, color regresando a sus mejillas en parches irregulares,
su cuerpo aún rígido por el agotamiento. Él habló en fragmentos al principio, voz débil pero estabilizadora, mientras el fuego crepitaba, y Kaiser yacía al alcance de los brazos. Sus padres habían discutido durante el viaje de invierno, tensiones estiradas delgadas por largos meses, y el pánico silencioso del dinero y la distancia. El bote había ido a la deriva después de que una ráfaga repentina empujó hielo contra el casco. El GPS se apagó sin previo aviso. Cuando la nieve vino de lado, y el bosque borró el suelo debajo de sus pies. Logan escuchó sin comentario, reconociendo el patrón, el momento en que la gente se dio cuenta de que el mundo ya no les debe claridad. Él probó la radio de nuevo. Estática respondió, luego una voz cortada que se rompió a media sílaba. Las coordenadas tendrían que esperar. La supervivencia rara vez lo hacía. El sonido de motores cortó la quietud tarde esa mañana. Desconocido y bienvenido todo a la vez. Logan pisó el porche mientras una moto de nieve coronaba la subida, seguida por una pequeña barca de aluminio moliendo a través del aguanieve hacia el muelle. Una mujer saltó de la moto de nieve antes de que se detuviera completamente. Emily Bennett era más alta de lo que Logan había esperado, esbelta hasta el punto de fragilidad, con piel pálida enrojecida en carne viva por el frío y cabello oscuro, recogido en una trenza apretada que hablaba de practicidad bajo presión. Sus ojos eran afilados a pesar de la rojez sin dormir alrededor de ellos. Y cuando ella vio a Noah parado en el umbral envuelto en mantas, ella cruzó la distancia en segundos y cayó de rodillas, brazos bloqueándose alrededor de él, como si temiera que el aire mismo pudiera robarlo de vuelta. Logan se dio la vuelta, dándoles espacio. Él había aprendido cuándo salir de momentos que no eran suyos para sostener. La segunda llegada se movió más lentamente. Raymond Ray Dawson desmontó la moto de nieve con cuidadosa deliberación, como si cada articulación requiriera negociación. Él estaba en sus 60 tardíos, alto una vez, pero ahora ligeramente encorvado por años de viento e invierno. Su barba era gris hierro, recortada corta, su cara profundamente arrugada alrededor de los ojos y la boca de una manera que sugería largos hábitos de observar en lugar de hablar. Ray llevaba un pesado abrigo de guardabosques, descolorido casi a verde marrón, marcado por décadas de ramas y hielo. Su mirada viajó la casa, la cresta, el lago, haciendo inventario con calma practicada. Cuando sus ojos se posaron en la cabaña, él se detuvo completamente. Él no habló. Él simplemente miró, respirando lento, como si saludara algo que lo había sobrevivido. Adentro, el calor se reunió alrededor de voces desconocidas. Noah se sentó a la mesa, manos envueltas alrededor de una taza, el hombro de Kaiser presionado tranquilizadoramente contra su pierna. Emily agradeció a Logan con una voz que temblaba a pesar de su esfuerzo por controlarla. Su esposo, Mark Bennett, llegó último, hombros encorvados con culpa más que frío, su cara sin afeitar y tensa por el conocimiento de lo que podría haberse perdido. Él estrechó la mano de Logan demasiado fuerte, luego aflojó su agarre, avergonzado. Logan asintió una vez. Las palabras rara vez eran la herramienta correcta. Ray se paró cerca de la pared donde el cuaderno de Eleanor descansaba abierto. Este lugar no fue olvidado. Él dijo por fin, voz baja y constante. Fue puesto a un lado. Él explicó cómo Eleanor había trabajado con el servicio de guardabosques décadas antes, cuando las muertes invernales en el lago eran descartadas como error de juicio en lugar de entendidas como patrones. Ella había estudiado corredores de viento que doblaban el sonido y distorsionaban la distancia, flujos de hielo que creaban caminos convincentes pero letales, bancos de niebla que borraban rumbos sin aviso.
La cabaña estaba posicionada deliberadamente, un contrapeso a un paisaje que mentía convincentemente. El cuaderno no era un diario, era un mapa viviente. Kaiser se levantó y se acercó a Ray sin dudar, postura relajada, pero atento. El perro olfateó el guante del guardabosques, luego presionó su cabeza brevemente contra la rodilla de Ray. Ray soltó un aliento tranquilo que podría haber sido una risa. «Todavía estás vigilando», él murmuró, dedos descansando en el espeso pelaje del cuello de Kaiser. Justo como antes, Logan sintió algo asentarse en su pecho, una realización que él había estado rondando desde la tormenta. Él había heredado más que propiedad. Él había heredado posición. Afuera el lago gimió mientras el hielo se movía bajo el sol de la mañana tardía. Ray habló de personas que se habían extraviado demasiado lejos en blanqueamientos, de grupos de búsqueda que llegaron horas demasiado tarde, de luces que salvaron vidas cuando nada más podía. Eleanor había rechazado reconocimiento oficial, sin señales, sin promesas, solo un lugar que respondía cuando era necesario. Logan escuchó, mandíbula apretada, pensando en Sarah y la forma en que ella lo había acusado gentilmente de nunca quedarse completamente en ningún lugar. Él había confundido la distancia con seguridad. La isla no estuvo de acuerdo. Cuando los Bennett se prepararon para irse, Emily abrazó a Logan de nuevo. Luego se arrodilló para agradecer a Kaiser, enterrando su cara brevemente en su grueso abrigo. Kaiser aceptó el afecto con tranquila dignidad, cola moviéndose una vez antes de que él regresara al umbral. Ray se quedó último. «No le debes nada a nadie», él dijo, ojos firmes. Este lugar casi desapareció por una razón. Logan miró las vigas reforzadas, la madera apilada, el sendero estrecho marcado por piedras. «Lo sé», él respondió, «pero si alguien necesita refugio, debería resistir». Ray asintió como si no hubiera esperado otra respuesta. Por la tarde, los motores se desvanecieron y la isla regresó a su silencio atento. Logan se paró solo en el porche, viendo la nieve caer como puntuación lenta. Kaiser se sentó a su lado, orejas anguladas hacia el bosque, postura tranquila pero presente. Logan se dio cuenta entonces de que desaparecer nunca había sido lo mismo que estar solo. La casa no crujió en protesta mientras la temperatura bajaba. Se asentó como si aceptara un papel reanudado. La isla tuvo un vigilante de nuevo, nombrado o no, y el invierno por el momento mantuvo su distancia. La nieve se había asentado en una calma engañosa cuando Kaiser se detuvo cerca del viejo marcador de piedra en el borde oriental de la isla. Los hombros del pastor alemán rodaron bajo su grueso pelaje sable y negro mientras él comenzó a cavar con precisión deliberada. No frenético, no juguetón, Logan observó desde unos pasos atrás, aliento empañándose, articulaciones doliendo de la forma en que siempre lo hacían cuando el frío presionaba profundo. Metal sonó suavemente contra la pala cuando Logan se unió a él. Debajo de nieve compactada y tierra congelada yacía una caja de acero, rectangular y marcada por el tiempo, envuelta una vez en tela encerada y de nuevo en lona gastada suave por décadas bajo tierra. La caja resistió al principio, luego cedió con un gemido seco. Adentro había orden, no caos. Mapas dibujados a mano en capas con anotaciones. Informes de accidentes marcados con fechas y coordenadas. Lápiz rojo trazando corredores de viento que doblaban el sonido y sombreado gris donde el hielo engañaba al ojo. En el fondo descansaba un solo sobre, grueso y amarillento, su nombre escrito con una mano firme. Logan Carter. Sin rango, sin instrucción. La carta era breve. No acusaba ni mandaba.
Preguntó una pregunta y dejó espacio para la respuesta. Cuando otros necesiten refugio, ¿te quedarás o desaparecerás de la forma en que yo una vez quise? Logan se sentó de nuevo en la nieve, una risa corta escapándose de él, seca, sin humor, bordeada de reconocimiento. Él había venido al norte para evitar elegir cualquier cosa en absoluto. La isla había removido esa opción. Él no anunció la decisión. Él simplemente comenzó a actuar. La luz del porche se encendió al anochecer y se mantuvo encendida cuando la nieve se espesó. Un rectángulo constante de calor cortó en la oscuridad. Logan abasteció mantas y ropas secas cerca de la puerta. Mantuvo sopa hirviendo a fuego lento y baterías cargadas y aprendió los estados de ánimo de la radio hasta que la estática cedió fragmentos de clima y la ocasional voz humana. Kaiser se adaptó inmediatamente. El perro comenzó a patrullar el perímetro al anochecer, deteniéndose en los mismos puntos cada noche, nariz baja, orejas leyendo cambios en el aire que Logan no podía escuchar. 6 años de edad ahora, el pastor llevaba cicatrices debajo de su denso pelaje y una disciplina que nunca se embotó. Él se sentaba junto a la puerta cuando el viento giraba al este, se levantaba cuando el sonido mentía y dormía en intervalos cortos y eficientes. La palabra viajó de la forma en que siempre lo hacía en pequeños pueblos invernales, silenciosamente con pausas entre oraciones. Si estás perdido en el lago, ve al este. Si tu brújula se siente mal, confía en el perro. Si la luz está encendida, no estás solo. Los primeros en llegar después de los Bennett fueron dos excursionistas universitarios, poco preparados y conmocionados, caras apretadas por el frío y el orgullo igualmente magullado. Logan marcó su mapa, les dio sopa, los envió al primer amanecer. Un conductor de moto de nieve juzgó mal el combustible y caminó la última milla hacia el claro con manos entumecidas y un silencio agradecido. Un camionero tomó un camino forestal demasiado lejos y observó la luz del día colapsar más rápido que el coraje. Cada vez Kaiser los alcanzó primero, sentándose cerca sin agobiar, presente firme y anclador. La gente hablaba con el perro más fácilmente que con el hombre con la postura de soldado y los ojos que medían la distancia. Logan escuchó. Él siempre lo había hecho. Raymond Dawson regresó una tarde con 2 radios de mano y un cuaderno maltratado, su movimiento más lento ahora, rodillas rígidas, barba casi blanca desde su primer encuentro. No haremos esto oficial, el guardabosques dijo, colocando las radios en la mesa. El papeleo trae reglas de personas que nunca han estado en una ventisca blanca. Logan asintió. Ray continuó más suave. Pero no fingiremos que este lugar no existe tampoco. Ellos marcaron raíces juntos. Tiempos cuando el viento se volvió traicionero. Puntos de referencia que desaparecieron bajo nieve fresca. La cabaña se convirtió en un punto de referencia de nuevo. No en mapas, sino en la memoria. Finales de invierno probó la decisión duramente. Una tormenta se movió más rápido que los pronósticos. Visibilidad cayendo a nada en menos de una hora. La voz de Ray cortó a través de la radio con urgencia. 3 excursionistas retrasados. Luz del día fallando. Logan ya se estaba poniendo su abrigo. Kaiser ya estaba adelante. Ellos encontraron al primero aferrándose a un árbol, desorientado pero de pie. El segundo se había torcido un tobillo y se sentó pálido y tembloroso en la acumulación de nieve. La tercera, una mujer joven apenas salida de la universidad, se había hundido en la nieve y se había convencido de que estaba a punto de desaparecer. Kaiser se acostó a su lado y presionó su peso contra sus piernas hasta que su respiración se ralentizó. Logan los hizo regresar antes del anochecer. Esa noche, cuerpos abarrotaron la cabaña, aliento visible,
sopa pasada de mano en mano. Nadie habló mucho. Ellos no necesitaban. Afuera, el viento gritó. Adentro, la luz se mantuvo encendida. Hubo llegadas más silenciosas, también. Una noche, mucho después de la medianoche, Kaiser dio un solo ladrido agudo. No alarma, reconocimiento. Logan abrió la puerta para encontrar a una mujer parada sola al borde del claro. June Hollis estaba en sus tempranos 40, alta y delgada, su cabello rubio oscuro, enhebrado con gris y recogido en una trenza baja. Su cara estaba arrugada no por la edad, sino por la resistencia, ojos calmados a pesar del agotamiento. Ella había trabajado búsqueda y rescate años antes, hasta que una llamada terminó demasiado tarde y el silencio la siguió a casa. Me dijeron que la luz significaba que podía dejar de correr, ella dijo. Kaiser caminó hacia ella y se sentó. Logan bajó el rifle que no se había dado cuenta de que había levantado. June se fue al primer amanecer, luego regresó semanas después con suministros, kits médicos y una estación meteorológica que ella sabía cómo calibrar. Cuando las tormentas venían, ella estaba allí. Sarah nunca apareció. No hubo cartas, no reconciliaciones, esperando más allá de los árboles. Algunas noches, Logan pensó en la forma en que el amor se le había escurrido de las manos, no con ira, sino en ausencia. Cuando el pensamiento apretó su pecho, Kaiser presionó su peso contra la pierna de Logan, sólido y presente, como para decir, «Estás aquí, eso es suficiente». Primavera suavizó el invierno sin terminarlo. Nieve aún caía, más suave ahora, como un recordatorio en lugar de una advertencia. La cabaña crujió por la noche, no en protesta, sino en reconocimiento. Logan se paró en el porche junto a Kaiser, observando el bosque oscurecerse, la luz detrás de ellos derramando una promesa en el frío. Él había elegido quedarse. La isla aceptó la respuesta. En algún lugar más allá de los árboles, alguien perdería la dirección. Cuando eso sucediera, habría una luz, un perro que notó primero y un hombre que no desapareció. A veces los milagros no vienen a remover el invierno de nuestras vidas. Ellos vienen como una luz dejada encendida en la oscuridad, una puerta que permanece abierta, y alguien que elige quedarse cuando irse sería más fácil. Dios no siempre habla a través del trueno o grandes señales. A menudo Él susurra a través de pequeñas elecciones, encendiendo una luz de porche, ofreciendo una comida caliente, confiando en un compañero leal o manteniéndose firme una noche más en el frío. En nuestras vidas cotidianas, todos enfrentamos momentos cuando el camino desaparece, la dirección se siente incierta y el silencio pesa más pesado que el ruido. Si esta historia te recordó que la amabilidad todavía existe, que el propósito puede ser encontrado después de la pérdida y que Dios todavía está trabajando a través de gente común y decisiones tranquilas, por favor compártela con alguien que pueda necesitar ese recordatorio hoy. Déjanos saber en los comentarios de dónde estás viendo y qué te ha ayudado a mantenerte fuerte durante temporadas difíciles. Y si historias como esta te traen consuelo, fe o sanación, considera suscribirte al canal para que podamos continuar manteniendo la luz encendida juntos. Que Dios te bendiga, te proteja y guíe tus pasos a través de días tranquilos y tormentas pesadas por igual. Y que siempre encuentres una luz esperando cuando tu camino se ponga difícil de